Bien, amigas y amigos, estamos viendo ahí a Pablito Aguilera todavía esperando, ¿ah? No sé si esto va a ocurrir o no, pero parece que Marcelo Lagos, el supuesto nuevo ministro que había sido anunciado por algún tipo de prensa anoche incluso, va a tener que resolver otro terremoto político, porque aquí lo que tenemos entendido es que el recién nombrado subsecretario del Interior borró incluso los tweets. En la transmisión anterior, para quienes no estuvieron, lo que consignábamos era que que en el fondo había un problema con los tweets que había escrito el recién nombrado subsecretario del Interior Nicolás Cataldo del Partido Comunista. Bueno, la tercera consigna, voy a sacar esta música, consigna es lo siguiente, que lo que estuvimos viendo también, que borró los tweets polémicos en contra de Carabineros, el subsecretario de... ¿Y por qué es tan grave esto? En realidad, porque cualquiera puede omitir su opinión, claro, el contexto era otro, sin duda, pero el subsecretario del Interior es la persona que trabaja directamente con Carabineros, entonces eso es lo más grave de esto, y por eso es tan particular lo que va a pasar. Por eso se ha demorado tanto esta ceremonia, y vemos a dos invitados, un chico, un adolescente y una chica conversando. Ya no está Pablito Aguilera, parece que se fue para otro lado. En realidad está todo demorado en este cambio de gabinete. Partida a las 12, son las 1:12 y todavía no pasa nada. Estamos en vivo aquí en Chiloé.news. Esa es la transmisión oficial que todavía está en stand-by. En el patio de los cañones se está haciendo estas imágenes que traemos por Mediabanco. Nosotros aquí en Chiloé.news para acompañarlos esta tarde, también con la información del minuto que estamos esperando hace un buen rato ya, desde las 12 del día, antes incluso. Comenzamos a transmitir. Y en definitiva, lo que, como yo les decía en el anterior en vivo que estuvimos haciendo, es que hoy día las redes sociales son muy importantes. De hecho, esta transmisión es por redes sociales. Nos ningunearon harto así con estas transmisiones que al principio nos ninguneaban mucho, pero en realidad la gente se informa hoy día por redes sociales, y en Twitter pasó que empezaron a cuestionar al recién nombrado subsecretario del Interior. Y la verdad es que nada hacía presagiar, como dice el conductor de Mea Culpa, Carlos Pinto, nada hacía presagiar que iban a aparecer unos tweets del año 2010, porque claro, la gente que está pendiente de todos estos nombramientos empieza a revisar todas las redes sociales de los indicados nuevos ministros, subsecretarios, todos los nombramientos, te empiezan a revisar todo. Y aquí aparecía hace un rato atrás, porque los borró, unos tweets de Nicolás Cataldo, el recién nombrado subsecretario del Interior, la persona que se tiene que manejar con Carabineros. Como digo, no es cualquier cargo, porque el que Cataldo tenga que estar ahí con Carabineros es súper complicado si él emitió juicios de ese calibre. Entonces, sin duda es importante lo que pueda decir él. Entonces, ahí estamos con los tweets, los famosos tweets. Lamentable todo esto, pero bueno, así es la cosa. Y por eso se está demorando todo. Están troleando mucho al gobierno, sobre todo José Antonio Kast acaba de... Es muy gracioso todo esto. Viendo el cambio de gabinete, impresionante el nivel de improvisación de este gobierno, decía Gabriel Boric en el 2011. Ahí tenemos nuestra pantalla dividida, revisando nuestro navegador.
Y la verdad es que hace pocos minutos nomás Nicolás Cataldo tuvo que borrar los tweets en donde hablaba de los pacos infiltrados, de torturadores, tratando de torturadores a los carabineros, y en realidad eso hace complejo, al menos por decirlo de alguna manera, en la asunción a ser subsecretario. La verdad es que es bien complejo lo que espera a este militante del Partido Comunista si es que quiere ser subsecretario, pero lo más probable es que no lo vaya a hacer. Tenemos imágenes en vivo. Yo no sé para qué invitaron a esas personas tan temprano, están ahí esperando hace mucho rato. Pablito Aguilera ya se desabotonó la chaqueta, ya está un poco más, se sacó de hecho se sacó el pañuelito que tenía, el pañuelo bien bonito que tenía, ya está todo afuera, ni siquiera vemos el pañuelo rojo que tenía en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. Una señora que está al lado también, no sabemos quién es, pero una persona de la tercera edad que hace rato ya está esperando ahí que parta esto. Empezaba a las 12 del día, ellos entraron un poco más tarde de las 12, eso sí. Empezaron a llegar los invitados e invitadas, y en realidad ahí están muy aburridos esperando el cambio de gabinete. Lo que está pasando en Twitter determina entonces el futuro de nuestro país. Lamentablemente, claro, lo que está pasando es que Nicolás Cataldo había puesto en su descripción de Twitter que él era el nuevo subsecretario de Interior. Eso lo borró. Borró la descripción, borró los tweets. Se supone que esto parte a las 1:15, pero ya son las 1:17, así que ya no partió a las 1:15. Ese era el nuevo horario en el cual se había dicho que iba a partir esto. Tenemos información, sí, de lo que tenemos información es que los nuevos subsecretarios de Salud Pública van a ser Bernardo Martorell, y Ignacio Cáceres va a asumir la subsecretaría de Educación. Eso está pasando en este minuto. Escuchamos algunos garabatos de la transmisión, pero bueno, hay gente que está muy aburrida. Bueno, Nicolás Cataldo no es nuevo en el gobierno porque él era subsecretario de Educación. Nicolás Cataldo, el polémico nombramiento pero no es lo mismo estar, claro, el polémico nombramiento de la subsecretaría de Interior, pero no es lo mismo estar como subsecretario de Educación que ser subsecretario del Interior. El subsecretario del Interior se tiene que entender con Carabineros. Entonces, si él trataba de torturadores a los carabineros, bien, no va a ser tan, digamos, no va a ser tan fácil, digamos, establecer un diálogo con la policía. Ahí estamos viendo algunos tweets. Vamos a cambiar de plano compartido para... Ahí sí estamos viendo a Pablito Aguilera nuevamente. Grande Pablito Aguilera. Está muy aburrido esperando que su hija Jimena asuma firme, jure como ministra, en todo caso, de Salud. Lo que sí, eso es confirmadísimo de que va a ser ministra. Voy a revisar algún tipo de lo que publicaba hace un rato Chilevisión Noticias. Sí, le estoy robando el protagonismo a ella. Aquí estamos con lo que publicó hace un rato. Cuando se enteró por la prensa. No, porque además venía llegando, tuve que hacer un viaje de fin de semana, así que no habíamos tenido tiempo de conversar. Pero no, un orgullo muy grande. ¿Le mandó algún mensaje? ¿Le dijo algo? Mira, lo que pasa es que me siento como que estoy robándole la... Sí.
Ya, gracias. ¿Aló? Sí, lo vieron a buscar. Le estoy robando el protagonismo a ella. Adentro, Pablo, ¿no? Su hija ya está acá adentro. Me llamaron que viniera para que estuviera con ella y por supuesto con mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes. Pablo. Ahí pasaba Pablito Aguilera, el gran Pablo Aguilera. Ya tenemos señal en vivo de lo que está pasando en la señal en vivo del gobierno. Estamos conectados porque teníamos nuestra señal en directo con lo que era Mediobanco. Bueno, lo que acabamos de ver es Pablo Aguilera hablando de que no quería quitarle el protagonismo a su hija. Eso fue hace un rato ya lo que las declaraciones antes de entrar. Nosotros mostramos el momento exacto cuando llegó Pablo Aguilera en la transmisión anterior. Esta imagen es la imagen oficial, así que esto ya está próximo a comenzar. Nuestra otra imagen, ahí tenemos a Pablito Aguilera nuevamente todavía revisando el teléfono. Claro, señalaba un orgullo muy grande, señalaba el periodista Pablo Aguilera, confirmando la posible designación de su hija Jimena Aguilera como ministra de Salud. Un hecho noticioso que la hija de Pablo Aguilera, pero Jimena Aguilera tiene un amplio currículum en lo que es el ámbito sanitario, es una profesional muy destacada que también fue parte del gobierno de Bachelet como asesora y también fue parte de las mesas de trabajo COVID en donde establecía también un vínculo con lo que tenía el gobierno anterior. Entonces no es cualquier persona no es la hija de Pablo Aguilera nomás. Me imagino que ella es orgullosa de ser hija de Pablo Aguilera, pero claro, ella es una profesional muy destacada, que muchos médicos han destacado también su nombramiento. Vamos a publicar ahora nosotros mismos aquí en Twitter, que la gente que nos pueda seguir también en Twitter, vamos a tratar de ir viendo. Claro, ya consignamos, nos llegan algunos mensajes, claro, que el gobierno ya retrocedió en el nombramiento de Cataldo. Eso ya es un retroceso absoluto lo que vimos hace un ratito. Porque los tweets fueron muy graves y ya retrocedieron entonces en el nombramiento del ex subsecretario de Educación, que ya es el primer terremoto que tenemos. No está Marcelo Lago en el gobierno, pero tenemos terremoto igual. Nicolás Cataldo, quien hasta hace poco era el subsecretario de Educación, nombrado ahora subsecretario de también de Interior. Y en realidad eso era lo complejo, porque como indico nuevamente, el subsecretario de Interior se tiene que entender con los carabineros. Y eso es lo complejo, no es cualquier cargo. No digo que el cargo de Educación sea cualquier cargo tampoco, pero el que tiene más complejidad en ese sentido, si una persona declara de esa manera, como lo hizo Cataldo, como lo hizo Nicolás Cataldo, en Educación pasaba piola, pero en el Interior no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Entonces era muy complejo el escenario para el ex. Se queda sin nada, yo creo, ¿no? El ex subsecretario se queda absolutamente sin nada. Nicolás Cataldo, el militante comunista, porque van a nombrar a otro subsecretario de Educación, porque él estaba para subsecretario de Interior. Entonces eso se cae y ahora ya no va más. No va más aquello. Bueno, así es la política. Así es Twitter. Lo bajaron por Twitter. Así está todo la situación hoy día las redes sociales son tan importantes que pueden bajar a un subsecretario antes de que lo nombren.
habíamos visto que los presidentes no sé, Pato Fernández, por ejemplo, que había sido elegido, que había sido candidato a ser presidente de la Convención Constituyente, lo bajaron por Twitter. La funa fue tan feroz que los mismos constituyentes en ese momento veían Twitter y empezaron a decir que esto ya no era viable y lo bajaron, lamentablemente, porque Pato Fernández era una persona que lo suficientemente idónea para estar en ese cargo, y lo terminan bajando por Twitter. Bueno, eso se traslada ahora al gobierno porque acaban de bajar a Nicolás Cataldo, según la información emitida por Canal 13. Nicolás Cataldo entonces no sería subsecretario de Interior. Como digo, un cargo que tiene directo vínculo con Carabineros. Entonces los tweets de Carabineros torturadores y Pacos infiltrados están lejos de ser lo suficientemente amables con la institución policial. Así que si tú quieres tener algún cargo público, revisa tu Twitter, porque te pueden funar. Esa es la enseñanza, ¿no? Así que Nicolás Cataldo no va a ser el subsecretario en una tarde que ha sido retrasada. Al menos yo creo que debe ser por esto nomás que se retrasó todo. Empezaba a las 12. Había sido anunciado como nunca antes, porque la gente de prensa de la presidencia habían anunciado este cambio de gabinete. Lo habían anunciado ayer en la tarde-noche. Habían anunciado el cambio de gabinete. Por primera vez era como bien sorpresivo que lo hayan hecho, porque nunca se hace esto, no se avisa. Los cambios de gabinete llegan y se hacen, no se avisa un ratito antes. Ya tenemos ya imagen ahí de la persona que va a estar a cargo de la locución. Que básicamente es uno de los nuevos ministros. Ya vemos la entrada del presidente Gabriel Boric. Nos quedamos con la señal oficial. El presidente de la República, acompañado de la coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos, y el gabinete de ministros y ministras. Comienza entonces la ceremonia de cambio de gabinete. Ahora sí que sí. Tenemos en pantalla al presidente Gabriel Boric. Somos Chiloé.news en vivo y en directo desde Santiago de Chile. A continuación, hará lectura de los decretos de renuncia de las y los ministros salientes y nombramientos de quienes asumen sus nuevos cargos, el subsecretario del Interior, el señor Manuel Monsalve Benavides. Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 249. Santiago, 6 de septiembre de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República, y teniendo presentes los antecedentes adjuntos. Decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Isquia Yasmin Siches Pastén, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Giorgio Kenneth Jackson Drago, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. María Begoña Yarza Sáez, en el Ministerio de Salud. Claudio Alberto Huepe Minoletti, en el Ministerio de Energía. Flavio Andrés Salazar Onfray, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Fon, Presidente de la República. Manuel Monsalve Benavides, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Nombra Ministra de Estado del Interior y Seguridad Pública. Decreto número 250. Santiago, 6 de septiembre de 2022. Visto
lo dispuesto en el artículo número 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República, decreto, nómbrase a contar de esta fecha como ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Carolina Montserrat Toá Morales, quien, por razones impostergables de buen servicio, deberá asumir sus funciones en la fecha ya señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República, Manuel Monsalve Benavides, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Entonces se confirma a Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Estamos en vivo. Manuel Monsalve es el ministro subrogante. Carolina Toá, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Ahí firma entonces Carolina Toá. Decíamos que Manuel Monsalve, hasta esta firma que estamos viendo en pantalla, era el ministro subrogante porque él era el subsecretario de Interior. Iba a ser trasladado a las Express, pero con todo el escándalo de Nicolás Cataldo, él se mantiene como subsecretario del Interior. Manuel Monsalve, el exdiputado Manuel Monsalve, se mantiene entonces en Interior y la ministra del Interior es Carolina Toá, la militante PPD. Nombra ministras y ministros de Estado de las carteras que indica. Decreto número 251, Santiago, 6 de septiembre de 2022. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de la Contraloría General de la República del año 2019. Ahí se despide entonces la ex ministra en este momento, Isquia Siches, con lágrimas. Se despide del gobierno entonces, Isquia Siches, la ex ministra del Interior. Mucha emotividad, un momento muy... Porque Isquia Siches es cercana al presidente Boric. Decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministras y ministros de Estado de las carteras que se indica a las siguientes personas, quienes deberán asumir por razones impostergables de buen servicio sus funciones en la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Ana Lía del Carmen Uriarte Rodríguez, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ana Lía Uriarte entonces se queda en las Express, cargo que iba a ser ocupado por Manuel Monsalve. Se realiza un cambio ahí de última hora. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra que el Estado se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Prometo, presidente. Muchas gracias, compañera. Bienvenida. Ana Lía Uriarte es abogada, académica y política del Partido Socialista de Chile. Entonces, Ana Lía Uriarte, que se queda con las Express. Lo consignamos ahí en pantalla.
Era jefe de gabinete de Isquia Siches. Giorgio Kenneth Jackson Drago, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Giorgio Jackson entonces es el nuevo ministro de Desarrollo Social. Giorgio, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Entonces aquí hay un enroque. Giorgio Jackson pasa, no sale del gobierno, se mantiene en el gobierno, pero pasa a ser ministro de Desarrollo Social después de haber sido polémicamente repudiado por el Senado, sobre todo en su labor como ministro Express. Lamentablemente Giorgio Jackson Jimena Paz logró. Aguilera Sangüesa, en el Ministerio de Salud. Se confirma entonces a Jimena Aguilera en el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, entonces, Jimena Aguilera. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Se confirma entonces, va a ser una de las últimas veces que digo esto, la hija de Pablo Aguilera, Jimena Aguilera, es la ministra de Salud. Es médico cirujano, se ha desempeñado como consultor en importantes organismos internacionales, incluyendo la OMS, el PNUD y el Banco Mundial. Jimena Aguilera, entonces, es la nueva ministra de Salud. Se abraza muy fraternamente con la ex ministra Diego Pardón Lorenzo, en el Ministerio de Energía. Diego Pardón, entonces se confirma en el Ministerio de Energía. Eso igual había trascendido. Diego Pardón. Diego, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Bienvenido. Diego Pardón es abogado, doctor en Derecho, se desempeñaba como asesor presidencial en materia de seguimiento de la agenda del programa de gobierno. Fue coordinador programático también de la campaña del actual presidente Gabriel Boric y es amigo personal del presidente. Diego Pardón entonces asume como ministro de Energía. Silvia Díaz Acosta, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Silvia Díaz entonces es nombrada ministra de Ciencia e Innovación. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Bienvenida.
Silvia Díaz Acosta, la nueva ministra de Ciencia, decíamos hace un rato, oriunda de Quillota, doctora en Química, participó de la constitución de la Secretaría de Estado que llega a encabezar, es decir, el Ministerio de Ciencias. Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es la doctora entonces en Química de la Universidad Católica y militante del Partido por la Democracia, Silvia Díaz Acosta, la nueva ministra de Ciencias. Lo de Marcelo Lago entonces era un bluff. Igual hubiese sido entretenido ver a Marcelo Lago, ¿no? Pero bueno, ya no fue. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, presidente de la República. Carolina Toá Morales, ministra del Interior y Seguridad Pública, quienes procederán a firmar este decreto. Así termina entonces este ajuste ministerial. Analía Uriarte asume en la Sexpress. También Jimena Aguilera asume en el cargo de ministra de Salud. Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Silvia Díaz en Ciencias. Y Giorgio Jackson en Desarrollo Social. Se realizará la fotografía oficial de Su Excelencia el Presidente de la República y su nuevo gabinete de ministros y ministras. Diego Pardo en Energía. Jimena Aguilera en el Ministerio de Salud, Analía Uriarte en Sexpress, Carolina Toá en el Ministerio del Interior y Giorgio Jackson en Desarrollo Social. Se mantiene Giorgio Jackson, algunos lo querían ver caer, pero ahí está vivito y coleando todavía el amigo del presidente, Giorgio Jackson. Era bien difícil que lo sacara de todas maneras. Hará uso de la palabra Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric Font. Vamos a escuchar entonces la palabra del presidente de la República, Gabriel Boric. Chilenos y chilenas que nos están escuchando, quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile. Quiero agradecer profundamente a los ministros, ministras y subsecretarios que dejan sus cargos. Vi cotidianamente su empeño, su trabajo, su dedicación, su compromiso y convicción desde cada uno de sus espacios, hacer de Chile un país más justo, más igualitario, en donde efectivamente la esperanza le gana al miedo, y creo que hemos avanzado en esa dirección. A quienes entran hoy día tienen una gran tarea, varias grandes tareas. Necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos
la coalición que nos respalda y, por sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas. Con algunos de ustedes, incluso antes hemos tenido diferencias. Sin embargo, hoy día el bien mayor de Chile nos exige encontrarnos, cohesionarnos, superar esas diferencias. Y no me cabe ninguna duda de que por el compromiso que hemos conversado con cada uno de ustedes, eso lo vamos a conseguir plenamente. Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también, como es evidente, el comité político, que es la conducción de nuestro gobierno. Y cambia con la integración de Analía Uriarte, con la integración de Carolina Toá, para darle mayor cohesión a nuestro gobierno. Y también he decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas, para que no caigamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos a veces improbables, que es lo que más necesita nuestro país en este momento. No me cabe ninguna duda de que vamos a enfrentar tareas difíciles, pero que con este núcleo y con este gabinete vamos a estar a la altura. Tenemos que poner la acción donde ponemos nuestras palabras. Y quiero que sepan, compatriotas, que la seguridad de cada uno de ustedes es una tarea prioritaria para nosotros como gobierno en este momento. No podemos, como sociedad, tolerar que compatriotas vean secuestrada su vida por la delincuencia, por el narco o por la violencia. Y por lo tanto, esos espacios públicos los vamos a recuperar. Y este gabinete tiene especialmente encomendada esa tarea. Pero no es lo único. Sabemos las urgencias que enfrentan las familias chilenas por el alza del costo de la vida. Sabemos lo interminable e inaceptable de las listas de espera. Sabemos el tremendo desafío que tenemos en materia de vivienda, en donde nos hemos puesto metas tremendamente ambiciosas. Todas esas urgencias las vamos a abordar con sentido país. Y por cierto, y en esto quiero ser muy claro, sin dejar de lado las reformas estructurales con las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile. Porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio, de transformación por el cual llegamos a la moneda. Y en eso, ni un paso atrás. Estamos en vivo con el cambio de gabinete desde Santiago de Chile. Con superficialidad. Por eso no bastan las palabras. Para acercar la visión que tiene nuestro gobierno al pueblo de Chile, tenemos que mostrarlo en obras, en hechos, cuál es el país hacia el que estamos avanzando. Se agotó el tiempo de solo la esperanza en el cual éramos novedad. Ahora, desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno,
en las instituciones y como sociedad la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Demostrar que no solo vamos a hacer un país distinto, sino que de hecho lo estamos haciendo. Quiero que este nuevo gabinete asuma una agenda con quienes llegan y con quienes se quedan, más intensa en temas de preocupación ciudadana que ya he mencionado, y también, bien vale mencionarlo, desde el Palacio de la Moneda, con presencia en las regiones. Para ello se requiere una disposición real de liderar procesos y cambios. Nos sirven visitas de mediodía para inaugurar una obra en una localidad lejana. Hay que quedarse, escuchar, compartir con el pueblo que espera respuestas de nosotros. Y por último, me permito una reflexión a propósito del resultado del plebiscito del último domingo. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. No podemos nunca olvidar esa lección de la historia. Y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea se asume como vanguardia y pretende ir más rápido que el pueblo al que representa. Como dijo un viejo militante, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Por eso debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo. Eso es lo que le pido a este nuevo gabinete. Humildad para escuchar y entender, convicción para defender firmemente el proceso de cambio, que es el sentido profundo por el cual estamos acá. No de administración del tiempo, no de administración de lo que hay. Transformar y enfrentar las injusticias y desigualdades de nuestro país que no se pueden, por ningún motivo, volver a meter debajo de la alfombra. Y por cierto, decisión para enfrentar todas las tareas que tenemos como gobierno. Hoy se marca un nuevo aire con nuevos fríos para nuestro gobierno. Como dije antes, no ha sido fácil, pero los cambios nunca son fáciles. Y confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, por más respeto, por más justicia y por más igualdad. Muchas gracias. Ahí pasaba el presidente Gabriel Boric entonces Con las palabras del presidente de la República se da por concluida esta ceremonia. Al finalizar la actividad, los ministros y ministras atenderán las preguntas de la prensa. Que tengan muy buenas tardes todos y todas. Termina entonces la transmisión oficial de esto que fue el cambio de ministros, el ajuste ministerial. A las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, por más respeto, por más justicia y por más igualdad. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos con la señal de Mediabanco, que estaba con un poco de retraso, pero... Con las palabras del presidente de la República. Pero ahí pasaba entonces el presidente de la República haciendo el discurso de finalización de esta actividad, en donde se nombraron nuevos ministros y ministras. Nosotros dejamos hasta acá esta transmisión. Van a haber preguntas de la prensa, pero no sé si las vamos a tener. Tenemos la señal de Mediabanco. A ver, nos quedamos un ratito más. Nos vamos a quedar un rato más esperando si hay punto de prensa. No sabemos si va a pasar aquello, pero bueno,
De todas maneras, vamos a dejar hasta acá nomás entonces el cambio de gabinete ministerial. Así que estamos ahí, dice la pantalla, pero nosotros estamos acá. Esto es Chiloé.news. Nos despedimos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Fue una jornada bien larga. 2 horas estuvimos transmitiendo. Primero hicimos una inicial transmisión un poco antes de las 12. Después terminamos con esto, pero son las 1:56 minutos ya. Y la verdad es que a las 12 estaba citado esto. Hubo una demora debido al ajuste ahí que hubo con un subsecretario que tuvo que ser bajado a última hora y que en el fondo determinó que esto se demorara más de la cuenta. Nicolás Cataldo no va a ser subsecretario del Interior. Por mi parte me despido. Nos vemos en un rato más aquí en Chiloé.news con las informaciones del día de la provincia, sobre todo de nuestra provincia de Chiloé tan querida. Muy buenas tardes.